Querido y amado Dios, gracias infinitas por este privilegio de poder llegar una vez más a tus hijos aquí en Luján, tu iglesia. Señor, permite que tu palabra llegue al corazón de los que estamos aquí. Permite que la invitación que se va a hacer hoy sea una invitación que llegue, Señor, a nuestra conciencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y como todas las noches yo te venía diciendo, cuando yo abro la Biblia, y especialmente en el libro de Apocalipsis, estamos estudiando una circunstancia más allá de una cuestión de religión, de iglesia, y ayer vimos de tradición o de costumbre. Aquí estamos viendo los dos bandos que en la Biblia aparecen. No tienen nada que ver con la ideología, no tienen nada que ver con el pensamiento que tú tengas, no tiene nada que ver con las costumbres que tú tengas. Simplemente, para Dios existen dos grupos. Y tenemos que cada día, cada momento en nuestra vida, decidir en qué grupo estar. Nosotros podemos ser de una iglesia, usted puede ser adventista, se bautizó, pero quizás a pesar de esas circunstancias, usted no está en el grupo de repente que Dios tiene. Y hay dos grupos. ¿Cuáles son esos dos grupos? Los que siguen a Jesús y el otro grupo al diablo, ¿no? Sí, clarito, directo. Y hay un libro especial donde están los nombres de los que pertenecen al grupo de Jesús. ¿Cómo se llama ese libro? El libro de la vida. Y ahí están escritos los nombres de aquellas personas que están o pertenecen o van a ser salvos. Así de sencillo, mi querido amigo. ¿Puede haber un adventista que su nombre está escrito en el libro de la vida? Sí. ¿Puede haber un católico que su nombre esté escrito en el libro de la vida? Sí. ¿Puede haber un mormón, un testigo? ¿Puede haber del movimiento misionero mundial? Puede ser. Vuelvo a repetirte y lo repito para que quede claro, para que usted lo entienda. Pero también puede ver personas adventistas que su nombre está escrito en el libro de la muerte. Por eso es que hay que decidir. ¿Por qué menciono esto? Porque hay personas que son de la iglesia, se han bautizado, pertenecen a la iglesia, o de repente son de otra iglesia y piensan que están viviendo una religión genuina. Yo estuve ahí por el mercado, estaba caminando, estaba viendo mañana. Mis hijos tienen una celebración, como está terminando el mes de la primavera, mi hijita se va a poner como doctora, mi hijito va a estar como chef, cosas del colegio, ¿no? Y bueno, fui a alquilar algunos disfraces, algunas cositas así, y pasaba por el mercado y veía las estampitas, ¿no? Y le dije a mi esposa, ya se acerca el mes morado, y yo veo muchas personas fieles, con corazón sincero, que guardan, aprecian, reverencian ese mes y a ese santo. Pero también por otro lado iba por las tiendas y miraba también las calabazas anaranjadas para Halloween, ¿no? A la fiesta. Y qué interesante, mira, usted ahí puede notar claramente cómo las personas decidimos. Mientras un grupo en su fe, quizás de repente no ha comprendido bien la Biblia, pero su fe, mirando las cosas de la religiosidad, tiene sentimientos para buscar a Dios. Hay otro grupo en el mundo que busca al diablo, porque Halloween es de brujería, ¿cierto? Hemos visto eso. Halloween es del diablo. Entonces, la batalla, mi querido amigo, es inminente. Así que si esta noche Dios toca tu corazón, yo te pido y estamos orando para que usted decida por la mejor decisión, más allá de lo que usted crea, más allá de lo que usted practique, porque hoy vamos a ver unas cosas importantes. Capítulo 1 del Apocalipsis. Este estudio es un poco diferente, como estamos viendo, no estamos yendo capítulo por capítulo, estamos yendo un poquito por temas específicos. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 4 en adelante, dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia.
Gracia y paz a vosotros de parte del que es, y que era, y que ha de venir. Primera cosa que encontramos aquí. Juan dice, aquí va a haber un mensaje especial para las 7 iglesias. Ayer lo mencionamos, hoy lo vamos a volver a mencionar, poquito ya más profundo. Y dice, hay un mensaje para estas iglesias. Y este mensaje no es de Juan. Este mensaje, y ahí comienza a presentar quién es el que está trayendo este mensaje. Y aquí encontramos un primer personaje, el que es y que era y ha de venir. Primero, interesante. Número 2, de los 7 espíritus que están delante de su trono, del trono del que es, que era y ha de venir, y de Jesucristo. Miren, versículo 5 comienza, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Mira, mi querido amigo, aquí hay una verdad profunda, y ahí es donde tú tienes que entender algunas cosas. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y los discípulos le dijeron, Jesús, ¿qué señales van a ver? Mateo 24, léalo, es un texto maravilloso. ¿Qué señales van a ver antes de que tú vuelvas? Jesús no les habló y comenzó diciéndoles los terremotos, las guerras, las pandemias, las muertes. Jesús, la primera cosa que le dijo a los discípulos fue, mirad y cuidado que os engañen. La primera amonestación que Jesús le dio a sus discípulos es, cuidado los engañen. ¿Por qué? Porque cuando el diablo engaña, vamos a Génesis 3, cómo engañó a Eva, engaña con una verdad mezclada con mentira. Cuando Jesús estuvo en la tierra y el diablo tentó a Jesús, mezcló la verdad, porque utilizó, de paso, si usted ve, no sé si usted sabe, pero las tentaciones que sufrió Jesús fueron tentaciones que vino el diablo con la Biblia en la mano, con textos bíblicos. Qué interesante. Yo no sé si lo dije, pero yo siempre lo digo. La persona o el ser que conoce más la Biblia y estudia más la Biblia, ¿sabes quién es? Es el diablo. ¿Sabía eso? Quizás consciente o inconsciente. Pero el ser que sabe más la Biblia es el diablo. Ahora yo pregunto, si él sabe, es como el abogado, ¿no? El abogado, el buen abogado que conoce todas las leyes, al revés y al derecho. Él sabe utilizar las leyes, ya sea para defensa o para ataque. Igual es el diablo. Ahora, yo cuando leo este texto de la Biblia, reflexiono mucho, porque sabe, usted va a encontrar personas que dicen que aman a Dios, personas que dicen que tienen una religión, personas que estudian y leen la Biblia, pero que no guardan este principio maravilloso que el libro de Apocalipsis dice. Aquí claramente yo veo la deidad, o como otros lo dicen, la Trinidad, a Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí está claro el texto bíblico, dice, el que es, el que era, y ha de venir, Dios, en los 7 espíritus manifestados del Espíritu Santo aquí, y encontramos directamente el nombre de Jesucristo, el Hijo, el primogénito, todavía lo dice, la deidad. Interesante. Hay personas que leen la Biblia, hay personas que predican, hay iglesias que se abren, pero que no creen completamente en esta verdad. Hay personas que solamente creen en Dios, en Jehová. Hay personas que solamente dicen, no son 3, no solamente son dos, como Dios Padre y Dios Hijo. El Espíritu Santo no es una persona, es una fuerza, o es la palomita que apareció, o es el rayo, o qué sé yo. Pero aquí encontramos la verdad. Y ayer también mencionamos un texto bíblico maravilloso que dice, la única cosa que nos va a ayudar a entender si estamos en el bando de Dios o si estamos en el bando del diablo, ¿qué cosa es? Es la verdad, no es el pastor,
no es la iglesia, es la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios, Cristo. La verdad te dará libertad, os hará libres. Por eso, mi querido amigo, qué maravillosa verdad encontramos aquí. Primero, el mensajero principal, el que da el mensaje, no es cualquier persona, es Dios manifestado de manera completa para estas iglesias. ¿Ok? Yo quiero ir rápidamente aquí y mostrarte el mensaje de las iglesias. Toma tu Biblia, por favor. Comienza en el capítulo 2. En el capítulo 2 comienzan ahí las 7 iglesias. Y aquí en el capítulo 2 encontramos en cada mensaje para cada iglesia. Si usted se da cuenta, en cada mensaje para cada iglesia hay un título. Por ejemplo, en el capítulo 2 comienza con el mensaje para qué iglesia. Éfeso, ¿no? La primera iglesia. Paso eran iglesias reales, físicas, existían, así como decir Luján. Aquí cerquita ustedes tienen otra iglesia, la iglesia de Víctor Raúl, ¿no? Y así eran iglesias cerquitas que estaban de ciudades o pueblos. Dios supo escoger esas 7. No es que solamente había 7 iglesias, había más iglesias, pero Dios escogió por sus características. Pero primera cosa que yo quiero hablar antes de ir a la parte de los mensajes. Primero, cada mensaje que Dios dio tenían 3 características. Grábensela. La primera característica, y lo vamos a ver, está ahí en el versículo 2. Jesús, Dios, les dice a todas las iglesias, miren, la iglesia de Éfeso 2:2 dice, yo te conozco tus obras. A la iglesia de Esmirna, en el versículo 9, yo conozco tus obras. Síganme por favor. En la iglesia de Pérgamo, en el mismo capítulo 2, versículo 13, yo conozco tus obras. En el versículo 19, yo conozco tus obras. En el capítulo 3 a la iglesia de Sardes, de igual manera, en el versículo 1, la última parte dice, yo conozco tus obras. Y a la iglesia de Filadelfia, en el capítulo 3, versículo 8, yo conozco tus obras. Y en la última iglesia, la iglesia de Laodicea, lo mismo en el versículo 15, y dice, yo conozco tus obras. A todas las iglesias, a las 7 iglesias, le dice lo mismo. ¿Cuál es lo que le dice? Yo te conozco. Yo conozco tus obras. Mira, mi amigo, hermano, yo algunos los veo, a veces cuando ven una vigilia, un culto, algunos quizás por primera vez. Yo estoy seguro de los que están aquí, algunos hermanos que vienen a la iglesia casi siempre, los conocen, saben su nombre, pero no sabemos nada más de él o de ella. Pero ¿sabes quién conoce todo de ti? Dios. Yo no sé qué sientes cuando sabes que Dios conoce todo de ti. Por eso yo recapitulo lo que dije a un inicio. Hoy yo voy a hacer un llamado. El llamado no es mío, el llamado es de Dios. Y porque Dios te conoce, porque Dios sabe quién eres, Dios sabe si estás sufriendo. Normalmente los seres humanos nos gusta encubrir. Yo pregunto y me acerco a ustedes, van a decir, sí, pastor, estoy bien, mayormente. Pero sabes, aquí no le puedes mentir a Dios. Quizás ni tu pareja puede saber algunas cosas, pero Dios sí sabe. Quizás tú eres hijo, tus padres no saben algo de ti, pero Dios sí sabe. Hace poco yo prediqué en la iglesia de Víctor Raúl y el sábado había una señorita, hizo un llamado, la señorita salió y le preguntaron, ¿por qué tú quieres rebautizarte? Porque yo he fallado a Dios. Y algunos se querían preguntar y querían saber. Ustedes no tienen por qué preguntar, porque yo cuando hablo les digo, usted no tiene que contarme a mí. Si usted en esta noche siente el llamado de Dios, usted no tiene que contarme a mí su problema. Usted no tiene que contar al director, a los ancianos su problema. ¿Por qué? Porque Dios ya conoce. Dios sabe que no están sudando. Dios sabe que están lejos de Dios.
Dios sabe que de repente viene a la iglesia, está bien, carga su Biblia, ora, pero sabe en su corazón usted que su corazón está frío, está lejos, sabe que no está bien su vida espiritual, sabe que necesita de Dios, quiere buscarlo, quiere ser como era antes, pero hay algo que impide. Algunas cosas no están bien. Dios sabe eso. Y por eso a las 7 iglesias le deja bien clarito: yo los conozco, yo sé quiénes son, yo sé todo de ustedes. El texto bíblico menciona algo maravilloso: yo conozco de ti antes que te nacieras, antes que te formase. Conozco cuántos cabellos tienes. Inclusive Dios sabe las cosas que ni siquiera nosotros mismos sabemos de nosotros mismos. Dios sabe. Por eso en esta noche la primera cosa que usted tiene que entender es de que Dios lo conoce de una manera tan transparente que usted no se puede esconder. En otras palabras, en el momento que usted toma una decisión, usted al pastor, usted a la familia, usted a las personas pueden convencerle y decirle: mira, yo no puedo, que esto más adelante, para después. Usted puede poner la excusa que quiera y puede parecer la excusa más válida, pero para Dios, a Dios no le podemos mentir. Por eso Dios le dice a la iglesia: yo los conozco muy bien, conozco sus obras, conozco sus pensamientos, conozco todo de ustedes. Inclusive Dios conoce su futuro. Y aquí viene alguna relación cuando a veces queremos filosofar o pensar. ¿Sabe? Si Dios conoce el futuro, mire, Dios sabe si usted va a decidir por Él o no va a decidir. Es una pregunta clara que a veces los niños nos hacen, ¿no? Papá, ¿por qué si Dios sabía que Eva y Adán iban a caer, iban a fallar, por qué Dios los creó? Si tú lo ves desde el sentimiento, el pensamiento humano, parece algo maléfico. ¿Para qué crear algo para que sufra? Y quizás esta noche hay alguien que piense y diga: ¿por qué existo? ¿Por qué me hiciste nacer? ¿Por qué soy lo que soy? ¿Por qué pasa lo que estoy pasando? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué vivo esto? Puede ser, no lo sé. Pero cuando tú lo ves del otro lado de la moneda, porque todo acto, toda circunstancia tiene dos lados. Vuelvo a repetirte, ¿sabes por qué? Por la batalla. Hay dos bandos y siempre toda circunstancia va a tener dos lados. ¿Por qué el Señor nos invita? ¿Por qué nos llama? Porque nos ama. ¿Sabes? Como les dije, si es que Dios, sabiendo de que el hombre, de que tú vas a fallarle, ¿por qué mejor no hizo ahí una persona que, para que no me equivoque, así cuando queremos hacer un río para que venga el agua por un determinado lugar, llega un camino? Dios no hace eso. Dios desea que usted decida. Y aún sabiendo, mire, escúcheme bien, sabiendo que algunos endurecen su corazón, el Señor les llama, y eso es amor. Es como cuando la madre va y busca a sus hijos. Los hijos, a veces humanamente desde lejos vemos: ese muchacho no va a cambiar, no va a cambiar. Pero el amor de madre es tan inmenso que va y va y va y cuida, lo alimenta y le perdona. Si ese es el amor humano, imagínate el amor de Dios. Mi querido amigo, querido hermano, primera cosa, Dios conoce de ti todo. Segunda enseñanza que vamos a ver en los mensajes que encontramos aquí es, por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, encontramos aquí la otra frase maravillosa en el versículo 7, vencedor. Usted va a encontrar en todos los mensajes, las 7 iglesias, la frase y la palabra con la que mira Dios a las personas: vencedor. Versículo 7. También en la iglesia de Esmirna lo vamos a encontrar en el versículo 11, la última parte, el vencedor. Versículos
versículo 17, dice, el vencedor le daré de comer, mensaje para Pérgamo. Para la iglesia de Tiatira también aparecen ahí los vencedores. Y esto, versículo 26, en capítulo 3, para la iglesia de Sardis, versículo 5, el vencedor. Y usted va a encontrar en las otras dos iglesias, en Filadelfia de igual manera, versículo 12, el vencedor. Y la iglesia de la Odisea también va a encontrar a ese vencedor en versículo 21. ¿Sabes por qué? Y aquí quédate pensando y que esto se grabe en tu corazón. Dios conoce todo de ti, Dios sabe todo de ti, pero Dios también te dice, si tú me sigues, tú vas a ser un vencedor. Amén. Es maravilloso. Yo me alegro. Qué maravillosa promesa de parte de Dios. Y la última frase o el último pensamiento que encontramos en las tres iglesias. Aquí hay algo y aquí viene la reflexión. Siempre usted va a encontrar que Dios o el mensaje le va a decir acerca del Espíritu. Versículo 7, el que tiene oído, oiga. ¿Qué dice? Lo que el Espíritu dice. Es la frase que usted va a encontrar. El que tiene oído, en otras palabras, mi amigo, mira lo que está queriendo decir. Yo quiero que tú veas a Dios como un padre desesperado viendo a su hijo que está fracasando o que está a punto de cometer una mala decisión. ¿Usted qué haría con su hijo? ¿Lo dejaría? Diría, bueno, es su vida, es su decisión, ¿usted lo dejaría así? Yo quiero que usted vea a Dios así como nos está mirando y está diciendo como solamente hay dos rubros. Y Dios sabe que usted no está en el rubro de Dios y está de repente en el bando equivocado. Dios dice, mira hijo, oye por favor, oye lo que el Espíritu dice. Mira el versículo, así dice el versículo 7 del capítulo 2, para la iglesia de Esmirna. También el versículo 17 dice lo mismo, en Tiatira también dice lo mismo. Versículo 29 en el capítulo 3 para Sardis. De igual manera, el versículo 6 para la iglesia de Filadelfia también menciona lo mismo en el versículo 13. Y en la iglesia de la Odisea tampoco puede faltar esta frase en el versículo 21, la parte final. El Espíritu de Dios siempre va a estar hablando para usted. Qué maravilloso. Ahora yo haciendo un poquito de historia. ¿Qué relación tienen estas iglesias? La iglesia de Éfeso fue una iglesia histórica. La iglesia que es la iglesia cristiana que vivió en el siglo I. La iglesia de Esmirna en el siglo II y en el siglo III. De paso, la iglesia de Éfeso fue la primera iglesia que dejó Cristo. Una fe y una certidumbre maravillosa. Pero la iglesia de Esmirna es una iglesia que fue perseguida. La iglesia de Pérgamo no fue una iglesia perfecta. Fue fiel, pero aquí comenzaron algunos problemas. La iglesia de Tiatira comenzó esta iglesia a meter el paganismo. Comenzó a meter cosas que no debería meter, a practicar cosas que quería practicar. La iglesia de Sardis vienen a levantarse en medio de toda esa turbulencia de creencias medias raras, predicadores fieles. Y la iglesia de Filadelfia es una iglesia misionera. Dios ama esa iglesia, la iglesia de Filadelfia. Y luego viene la iglesia de la Odisea, una iglesia profética que dice que es tibia. Estas iglesias, las 7 iglesias, son 7 periodos que la iglesia cristiana ha vivido. Yo te hago una pregunta sencilla. ¿En qué periodo o en qué iglesia crees que nosotros estamos? La primera, la segunda, la tercera. Ya que el libro de Apocalipsis dice, el tiempo está cerca, las señales las vemos. La iglesia vive en la época de la Odisea. Yo escuchaba a César temprano.
¿no? Yo admiro mucho su ánimo. Pero también yo veo diferentes líderes en diferentes iglesias, cuando a veces dicen, pastor, no sé qué pasa con la iglesia, está fría, algunos nomás trabajan, algunos nomás vienen a la vigilia, algunos nomás hacen esto, hacen lo otro. ¿Sabe? Que yo en inicio, de cierta manera, también esa preocupación me caía y me pesaba y yo oraba. Lloraba con tristeza y con pesadez, con preocupación. Pero sabe ahora, cuando yo he leído un poquito y comprendido mejor el libro de Apocalipsis, cuando un hermano, un líder me dice así, yo me alegro. Ah, pastor, está loco. ¿Cómo se va a alegrar cuando ve una iglesia que está fría? Yo me alegro, ¿sabe por qué? Porque es el cumplimiento profético que la Biblia habla de la iglesia. Que antes de que Cristo Jesús venga, va a haber personas que van a ser frías, otras que van a estar muy animadas, que van a participar, y otras que van a hacer una mezcolanza de los dos. Que cuando se acuerdan vienen, que cuando tienen tiempo lo hacen. Yo alabo a Dios, ¿sabe por qué? Porque sé que Cristo Jesús está cerca. Claro, me preocupa en cierta manera la persona, no la iglesia. La persona, bueno, tomó su decisión. Si él decidió prender su televisor, si él decidió dormir antes que venir a la iglesia, si él decidió pagar de repente, qué sé yo, alguna otra cosa antes de comprar un material para que le haga crecer espiritualmente. Su decisión, yo no puedo meterme ni como pastor. Yo digo, si ni Dios se puede meter ahí, ¿por qué podemos meternos ahí? Claro, mi trabajo, el trabajo de liderazgo de la iglesia es hablar y decir, mira, amigo, estás bien o estás mal, mejora, te felicito, está bien. Pero yo no puedo levantarlo a usted temprano en la iglesia, en su cama para que usted ore a Dios. Yo no puedo decirle, mira, ¿sabe qué? Lee la Biblia. Yo no puedo decir al jovencito, ¿sabe qué? No entres a esa discoteca, no vayas a ese quinceañero, no tengas a esos amigos, no hables eso. No puedo. Es una decisión personal. Es una decisión que usted decide en qué grupo quiere estar. Pero aquí hay gracia, no se preocupen, amigos. Los veo preocupados. Y ahí hay gracia. Terrible sería si es que dijera, bueno, la iglesia es así, la iglesia es asá, la iglesia no está bien, las personas no están bien. Pero el mensaje que Dios tiene aquí para esta iglesia, mira, capítulo 3, tiene un mensaje maravilloso. Versículo 21, el versículo 20 lo hemos leído ayer, pero hoy yo quiero leer el versículo 21. Dice, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono. ¡Wow! ¿Quién se puede sentar en el trono? Solo Cristo. Pero mira, Cristo te dice en otras palabras, ¿por qué Cristo es digno del trono? Porque Él fue clavado, crucificado, insultado, derramó su sangre por amor por otros y murió por nosotros y resucitó. Fue un vencedor poderosísimo. Y en otras palabras, toda aquella persona que prefiere el templo, que prefiere a Dios antes que el sueño, que prefiere a Dios antes que la familia, que las tradiciones, que las costumbres, antes que ver, pero si yo entro a esa iglesia, si yo me bautizo, voy a tener que cerrar el sábado. O sea, gente que prefiera a Dios antes que sus amigos. Dios le dice, tú también te mereces sentar en el trono donde yo me siento. Amén. Qué promesa maravillosa. Y sigue diciendo, no queda ahí.
Así que yo he vencido y me sentaré sentado con mi Padre en su trono. Y el que tiene oído, oiga lo que dice a las iglesias. Amén. Dos cosas que yo quiero mostrar esta noche para ustedes, para terminar. Primero, este mensaje está hablando antes que comience la primera iglesia, o ya había comenzado la primera iglesia. Primero, como Dios no solamente nos conoce nuestro presente, Dios conoce tu pasado y Dios conoce el futuro. Porque vemos cómo Dios controla la historia. Ya ha controlado la historia, ya ha perseverado su iglesia, ha perseverado su palabra. Sabes, hubo un tiempo de un periodo de más de 1260 años que el diablo quiso destruir la Biblia, la palabra de Dios. En ese periodo es donde aparecen todas las aberraciones que hoy lo vemos, no quizás en la cultura, lo vemos en ese aparato que se llama televisor. Toda esa idea de los zombies, de las brujas, de Halloween, apareció en ese periodo de los 1260 años que quisieron destruir la Biblia. Ahí apareció esa idea de la del género. Ahí donde apareció, no es una idea nueva. Ahí donde apareció la idea de la lumbre que le estaba contando ayer, del frijolito, del guairuro, de la pata de cabra, de la herradura, de las plantas que ponen ahí para tener suerte, de la ruda. Ahí nació. Ahí nació la música con un sentimentalismo, la que aleja de Dios. Pero el Señor no permitió que la palabra de Dios desapareciera. Hoy está aquí para que usted conozca la verdad. Este sábado, mi querido amigo, hermano, queremos tener bautismo. El bautismo es el mayor milagro que Dios puede hacer. El Señor puede curarte del cáncer, sí. Matar tus artritis, sí. Pero igual usted, como Lázaro cuando resucitó, igual se va a morir. Porque usted y yo somos de carne y hueso, y el ser humano es así, condenados por el pecado. Pero el Señor no quiere hacer esa sanación simple. Yo digo es una sanación simple, una sanación carnal. ¿Por qué? Porque dolor de huesos te puede pasar, el cáncer puede pasar. Pero de nada sirve si usted se mantiene así y no goza de la vida eterna. Dios quiere entregarte un cielo nuevo, una tierra nueva. Dios quiere entregarte un cuerpo restaurado, transformado. Esos son los que van a gozar de la patria celestial, del bando de Dios. ¿Cómo lo obtengo esto, pastor? Ayer hablamos, usted tiene que creer, tiene que arrepentirse, tiene que confesar, no a mí, no a otra persona, a Cristo. Yo lo conozco de usted, pero usted tiene que decidir dónde quiere estar. Quizás estoy hablando para la mayoría o todos son bautizados, son adventistas, puede ser, pero Dios permitió que yo venga esta semana para predicar aquí, porque alguien necesita estar en otro bando. Nadie lo sabe. Solo usted sabe que está en su casa y duerme o de repente ni duerme o llora en su cama. Nadie lo sabe. Usted se seca las lágrimas, sale, se sonríe, se lava el rostro y sale feliz. La gente le pregunta cómo está y usted dice estoy bien o ahí vamos. Pero Dios sabe cómo está. Esta noche la invitación es específica. Vamos a poner nuestro cántico que siempre cantamos. Y en el coro dice, a Jesús entrega todo. ¿Qué es entregar todo? Todo, güey. Todo. Y a pesar que Dios sabe qué va a decidir hoy, a pesar que de repente alguna persona diga no, Dios le dice, yo te doy esa oportunidad porque te amo.
para que no digas después, Dios no se acordó de mí, como es el pensamiento que el diablo pone en muchos corazones. Dios se olvidó de mí. No, esta noche ten la seguridad que Dios sabe y te conoce y te trajo. Tú no puedes decir después de esta noche y toda esta semana que Dios no se acuerda de ti, que Dios se olvidó de ti. Dios te quiere decir, mira, vas a entrar al mejor grupo, vas a entrar al grupo de salvados. Solo tienes que decidir. Yo voy a poner la canción, vamos a poner el himno. Y si hay alguna persona esta noche que quiera renovar su pacto con Dios o quiera comenzar una vida con Cristo, póngase de pie, no tenga miedo. No, yo sé que por la cabeza de algunos puede pasar, yo he conversado con algunos cuando a veces hablo, me dice, pastor, lo que pasa es de que yo quiero pararme y mi cabeza, el diablo pone la idea ahí, ¿qué van a pensar los hermanos? ¿Qué van a decir? Hermano, la gente puede decir lo que quiera, pero lo que importa es tu salvación. Lo que importa es que tú encuentres a Cristo. Es lo que importa. Mañana hay un tema maravilloso también. Vamos a cantar. Y si hay alguien en su corazón que desea hacer eso, póngase de pie. Yo voy a terminar orando con esas personas o personas que entreguen su corazón a Dios esta noche.